Muy buenos días. Empezamos con otro programa de esto de conversación que tenemos en torno al Diploma Internacional de Gerencia de Empresas, que ya es una realidad que empezó el martes pasado, antes de ayer. Y hoy tenemos la segunda sesión. Está siendo bastante intensivo, 2 veces por semana, 2 horas cada sesión. Y bueno, tenemos algunos participantes del programa aquí presentes en la sala. Y he tenido, pues, por lo menos algún buen comentario de la primera sesión. Entonces, el desafío es que en la segunda no se me desinfle el entusiasmo. Así que allá vamos. Pero lo interesante es mantener, y hemos mantenido, eso ya lo hemos hecho. eh, ya vamos por el tercer año, ¿no es cierto?, de estas conversaciones. Bueno, la vista semanal, semana a semana, de ir comentando y profundizando y pues conversando de mil cosas que van saliendo de los contenidos de ese diplomado internacional de gerencia de empresas que empezamos a ofrecer pues modestamente hace 6 7 años atrás, y que ahora estamos en una versión recargada eh, con la Universidad del Espíritu Santo en Guayaquil. Bueno, ya estamos en eso. Ahora eh, hay que profundizar y entregar un mejor contenido, y a lo mejor en el futuro esto sirve de base para ofrecer algo más online, pero no en vivo, sino que on demand. O sea, como un curso digital de esos que uno va a su ritmo. Y la semana pasada estuvimos conversando, yo, vieron que el guión lo titulé, le puse eh, expertos de TOC no se ponen de acuerdo. Es más frecuente de lo que uno cree. Y eso es bastante así. Y, y yo supe que el caso que presentaste tú, Jorge, pues le provocó inquietud a algunas personas, y me estaban comentando que había hecho un análisis de Daniel Ortiz que no quería compartir. ¿Quieres hacerlo, Daniel? Así es. Pues adelante. ¿Perdón? Muy bien. Déjame Ya compartir ya la puedes pantalla. compartir, ya puedes, sí, Oh, supongo. voy A allá. ver, Déjame ver sí. dónde está eso. Si quieren, antes de que arranque Daniel, yo les presento unas grafiquitas rápidas para mostrar el sistema, ¿ok? Ok, Para como bien, arrancar dale. Bueno, no, ahí Ah, está compartiendo ya Daniel. Sí, bueno, entonces porque a mí arranco. no me parecía que esa fuera tegia. No. Porque La había renovada. cambiado en una semana de imagen corporativa. Está muy bien. Bueno, entonces arranco ya que estoy montado ahí. Ok. Yo creo que son 10 minutos. Espero. Vamos a ver un poquito aquí hacia atrás. Bien, entonces estamos en el caso de los contenedores de residuos de construcción, así lo he llamado. De pronto es residuos de muchas otras cosas. Es que estuvimos viendo este caso, salieron muchas observaciones interesantes y creo que hay varias situaciones que se le puede presentar al consultor cuando en cualquiera de los casos podría ser, por un lado, intervenir un sistema existente. Y la mayor parte de los casos nosotros estamos interviniendo en un sistema existente. Entramos a la empresa, tratamos de ver, o al sistema, tratamos de ver cuál es la restricción y trabajar sobre eso para manejar y para incrementar su desempeño.
mejorar su desempeño. Y otra opción es simplemente partir de cero, diseñar el sistema, no existe. En este caso, el enfoque que yo le he dado es de diseñar el sistema. Entonces partiendo prácticamente desde cero. La pregunta que me hago es, ¿cómo debería ser ese sistema? ¿Qué puedo esperar de él? ¿Cuáles son las variables más importantes? ¿Cuáles de ellas son controlables y cuáles son del entorno? Y después de trabajar sobre eso, entonces aplicar un poco de pensamiento TOC. ¿De acuerdo? Entonces esa es un poco la metodología que he seguido. Ahí, entonces, en ese acercamiento al caso, conversando con Jorge y con base en lo que estuvimos conversando la vez pasada, entonces diseñamos un sistema, es ese mecanismo que vemos ahí, lo modelamos, ¿verdad?, en la computadora y le aplicamos una herramienta de mi propiedad con otras personas que se llama Salomon Decision Tool, que está por lanzar. Entre otras cosas, esa herramienta tiene un módulo de Monte Carlo y otras facilidades adicionales. En ese sistema, entonces, tenemos como todos los sistemas unos inputs y unos outputs. Entre los inputs más importantes está el tiempo de viaje, cuánto tarda el camión en ir, colocar el contenedor, cuánto tarda en buscar el contenedor, llevarlo al vertedero y después de eso volver al centro de operaciones. El tamaño del contenedor es otra variable, el número de llamadas que se reciben diariamente, el porcentaje de esa llamada que se convierten en contratos, los costos de inversión, el throughput por tonelada métrica y otras variables. Entonces, lo que estamos graficando del lado izquierdo es que hay algunas de esas variables que son variables aleatorias y tienen su distribución de probabilidades. La mayor parte de ellas distribuciones de probabilidad subjetiva, es lo que cree el gerente del negocio, que es cómo se distribuye la frecuencia con que se presentan esos valores, y otros que son constantes, ¿no? Simplemente. Entonces, en el caso de las llamadas, del porcentaje de las llamadas que se convierte en contrato, eso fue una constante, 30%. Bien, ahí esa no fue una variable aleatoria. Pero como se aplica al número de llamadas recibidas, que es una variable aleatoria que tiene un mínimo y un máximo, y demás, entonces se introduce también como un input en el sistema. Procesamos ese modelo y genera una serie de resultados en forma también de variables aleatorias y que podemos analizar matemáticamente y como ustedes quieran, ¿no? Posiblemente para mucha gente de TOC esto es innecesario porque es muy sofisticado y qué sé yo, y que cuando uno llegue simplemente con el pensamiento TOC uno debería ver las cosas claritas y rápidamente, pero los que tenemos una desviación hacia el análisis cuantitativo, pues tratamos de ver un poquito más ese tipo de detalles. Entonces tenemos un caso base con unas variables aleatorias, número de llamadas y tal, y una variable que no es aleatoria. Para nuestro modelo vamos a trabajar siempre con un contenedor de 5 toneladas. Sabemos que habían 3 tamaños posibles, pero hemos modelado solamente con 1 tonelada en la primera entrada. Bien, después lo podemos cambiar o cambiamos de hecho esas variables. Simulamos la unidad con la que estamos trabajando es cada contrato. O sea, no es cuánto se hace en el año, cuánto se hace en el día, sino que si en el día hubo 100 llamadas que se convirtieron en 30 contratos, cada contrato tiene asociado un tiempo, porque hay una distancia, ¿verdad? Un tiempo de servicio y otras variables adicionales. Estamos trabajando entonces por contrato en 240 días hábiles por año y hemos simulado para 30 años. O sea, es como si pusiéramos a correr esa empresa durante 30 años, ¿no? 240 días por año, y para cada caso la unidad de medida es el contrato. Y eso da un número grandísimo que, por cierto, que no he calculado. Luego tenemos como salida los recursos necesarios para satisfacer la demanda. Esta parte es importante porque cuando uno entra en una empresa donde ya el sistema está estructurado, pues los recursos son los que están. En este caso que voy a diseñar,
entonces el sistema lo que me va a decir es cuál es la cantidad de recursos que necesito para satisfacer esa demanda potencial. Ya, aplicando el sistema, entonces me da una distribución del número de camiones necesarios. Entonces me dice que en el 28% de los casos con 6 camiones puedo satisfacer, en el 25% de los casos, bueno, hacia ti, el acumulado hasta ahí, puedo satisfacer la demanda. En este momento hay 7 camiones, ¿no? Con esta distribución, entonces podemos ver que con 7 camiones yo puedo satisfacer la demanda de un buen número de casos, pero hay un 23% de los casos en los cuales me van a faltar camiones. Voy a estar corriendo mucho y diciéndole al cliente, mira, hoy no puedo, mañana sí, es muy tarde, te lo recojo mañana, lo que sea, ¿no? Entonces siempre hay una restricción. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí yo estoy trabajando con los datos que en la primera consulta consiguió Jorge de su cliente, un cliente que por cierto le tiene mucha confianza a Jorge y está dispuesto a compartir información, lo cual habla muy bien de la relación de Jorge con sus clientes, por supuesto. Pero también hay información que todavía no tenemos. Entonces, en esa información metí unos números posibles. Lo que quería mostrar entonces hasta este punto es hacia dónde podemos ir, ¿verdad? Y qué podemos hacer con la información si tuviéramos toda la información completa y exacta. Pero con esta información que tenemos, nos está diciendo que en un 23% de los casos vamos a tener problemas con el número de camiones. No va a ser suficiente para esa demanda que actualmente está enfrentando la empresa. Y con el número de contenedores, esta es la frecuencia con la que la empresa va a requerir de contenedores. En este momento tiene 213. Con esa demanda podría tener ocupados entre 140 y 230 contenedores en un día. Y resulta que en este momento tiene 213 contenedores. Eso quiere decir que tiene contenedores para el 97% de los casos. Ahí, por eso decía Jorge en la reunión anterior que el problema, la restricción no estaba en los contenedores, hay un número grande de contenedores. Y vemos día a día los casos en 30 años, entonces el modelo nos dice que en el 22% de los casos de los días van a faltar camiones, solamente camiones. Pero realmente la falta de camiones es de 23 días, porque hay un 1% de los casos en los cuales faltan tanto camiones como contenedores. Y hay un 1% de los casos en los cuales faltan contenedores. Esto es coherente con lo que vimos anteriormente. 23% de los casos para los cuales 7 camiones no es suficiente. Y 3% de los casos para los cuales ese número de 213 contenedores no es suficiente. Bien, entonces, bueno, si vamos a hablar de una restricción, es el recurso camiones el que está con ese modo de operación, el que está resultando ser la restricción. ¿Dónde podemos influir? Podemos influir en el número de contratos, hacerlo de tal manera que aumentar el número de llamadas y que la interacción de la persona que recibe la llamada con el cliente potencial sea más efectiva y entonces en lugar de convertir 30%, convierta 40, 50%, o que hiciste publicidad y en lugar de 100 llamadas se recibieron 200. Esa es una vía de acción posible. El otro es influir en el tamaño de los contenedores, porque como les decía anteriormente, el modelo se corrió asumiendo que todos los contenedores son de tamaño grande, de 5 toneladas, y el otro es influir sobre el tiempo de transporte. Viendo un poquito más adelante, cuando vemos la simulación, a ver, ¿cuál es la sensibilidad del ROI al número de llamadas? Entonces vemos que si el número de llamadas aumentara en 10%, el ROI pasaría de 59%, es lo que estamos calculando en este momento con valores ficticios. Le metí $2 millones de otros activos fijos, $2 millones en gastos operativos, etc., ¿no?
Pero con esos números, la mayor parte de los cuales no son reales, el ROI, si aumenta solamente el número de llamadas y hay capacidad para satisfacer esa demanda, aumentaría del 59 al 64%. Y si aumentara tanto las llamadas como un 30%, ese ROI podría llegar al 75%. Ahí tenemos una medición de sensibilidad a esa vía de acción. La otra es el tamaño del contenedor, y esto es muy importante. Fíjense que si todos los contenedores fueran de 6 toneladas, y no 5. El ROI es 59 toneladas, pero si todo el equipo de contenedores o la población de contenedores que tiene la empresa fuera de 4 toneladas, el ROI sería del 13%. Y si todos los contenedores fueran de 3 toneladas, el ROI sería negativo. O sea que es muy, muy sensible al tamaño del contenedor. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el tamaño del contenedor, yo puedo distanciar más los viajes de recogida. Y si puedo distanciar más los viajes de recorrida, estoy utilizando menos horas. Bueno, por cada cliente es el mismo número de horas, pero en el día estoy haciendo menos viajes con el mismo número de clientes. Que en el caso de 3 toneladas, pues se llena más rápido y tengo que ir a retirarlo. Si el contenedor tiene 6 toneladas, se llena en el doble de tiempo, y entonces el camión tiene más tiempo para hacer otros servicios. Entonces, es muy sensible a esa variable. Y el otro es la disminución del tiempo de transporte. Si yo pudiera disminuir el tiempo de transporte, entonces, ¿qué tan sensible es la rentabilidad a esa variable? Si el tiempo de transporte lo logro disminuir en el 15%, y estoy hablando aquí de porcentaje de disminución relativamente bajo, el ROI podría aumentar del 59 al 65%. En esta próxima lámina simplemente muestro los 3 gráficas anteriores, con una escala similar. El nivel de 50 está al mismo nivel en los 3. Con el tamaño del contenedor, que lo único que puedo es ir hacia atrás, o sea, hacia contenedores menores. Está claro que ese no es la mejor vía de acción. Y entonces nos interesa disminuir el tiempo de transporte y aumentar el número de contenedores. Otra cosa es que normalmente se habla de que al intervenir con TOC, uno logra aumentar la capacidad sin necesidad de hacer mayores inversiones. La mayor inversión aquí es aumentar el número de camiones, ¿verdad? Entonces aquí tengo en el eje horizontal, ¿qué pasa si yo aumento el número de camiones en 1 unidad, en 2, en 3 y hasta 5 unidades? Y del lado del eje vertical estoy midiendo cuál es la disminución del tiempo de viaje, que sería equivalente. O sea que si yo disminuyo el tiempo de viaje en un 13%, eso equivale a comprar un camión más, ¿verdad? Y seguir trabajando con el mismo modo de operación. Si yo incorporo 2 camiones adicionales, eso lo podría compensar con un aumento de la efectividad en el tiempo del 22%. Entonces la pregunta es, oye, ¿es posible hacer esa disminución de tiempo del 13, 22, 30 o 36% en el servicio? Entonces, ahí, como eso ya es trabajar con la restricción, bueno, y la tenemos identificada, vamos a ver, por un lado tenemos primero la explotación, vamos a trabajar un poco sobre ella. Yo puedo trabajar sobre la explotación aumentando, no es aumentar el tiempo de servicio, es disminuir el tiempo de servicio de la flecha terrestre, y bajando el número de viajes por cliente. Entonces, ¿cómo voy a aumentar el servicio? Disminuyendo los retrasos. Entonces, por un lado, que los equipos estén listos. Cuando necesito enviar el equipo al cliente, el equipo tiene que estar listo. No puede ser, bueno,
que ya está listo el camión, pero resulta que el contenedor no está listo porque todavía hay residuos del cliente anterior. Entonces el camión tarda en salir. O el camión iba a salir, pero se recuerda que le falta gasolina, ¿no? O que hay que echarle aire a los cauchos. Esas tonterías se van sumando y van consumiendo tiempo y hace que el tiempo total atribuible a un servicio sea mayor. El desfase de horarios es algo sobre una hipótesis de trabajo que tengo acá. Supongamos por un momento que arrancamos media hora antes que nuestros clientes, de tal manera que cuando nuestro cliente abre las puertas, ya el camión nuestro con el contenedor está en las puertas, ¿verdad? Esperando. Y no es que arrancamos a la misma hora y entonces en ese mismo momento es cuando arranca el camión el viaje para ir a donde el cliente. Dice, bueno, sí, pero lo que está es moviendo eso adelante. Pero es importante que resulta que al final del día hay servicios que no voy a hacer por falta de tiempo, porque sencillamente cierra el vertedero o que cierra el cliente y entonces esa media hora hace que al final del día pueda aprovechar y hacer un mayor número de servicios. El otro elemento son las comunicaciones con las unidades móviles, comunicaciones con el cliente, etcétera, y el sistema de planificación y control para saber dónde está cada unidad en cada momento, para cuándo se puede ofrecer el servicio, etcétera, porque estamos partiendo del supuesto de que la ventaja competitiva va a estar basada precisamente en darle el servicio inmediato a un porcentaje muy alto de los clientes. El otro elemento posible es la disminución de las distancias. Bueno, pero ¿cómo vamos a disminuir la distancia? Bueno, vamos a suponer por un momento que yo puedo identificar el centro geográfico del área que yo estoy sirviendo y que pudiera moverme con todos mis patios y mis equipos a una posición geográfica que minimizara las distancias y los tiempos. Eso, por supuesto, es mucho más difícil, pero es una hipótesis que están ahí. Hay ciudades muy grandes donde uno de pronto consigue que en una esquina hay 20 carros de policía, pero es porque las estadísticas dicen que, dada la distribución geográfica, el número de casos de requerimientos que existe, esa ubicación es la que minimiza el tiempo de servicio. Entonces, algo de eso, por analogía, podría tratarse. Pronto es algo que no sé lógico. Para el caso en particular, ¿no? Luego, el número de viajes por cliente depende del tamaño del contenedor, ¿no? Entonces, si el contenedor es de 3 toneladas, pues de pronto tengo que hacer 2 viajes, si es de 1 tonelada, tengo que hacer un solo viaje de retirada. Y la elevación es aumentar el número de camiones. Por supuesto, hay que agotar toda nuestra capacidad de creación para trabajar sobre la parte superior, que es la explotación, porque ella es la que nos va a permitir, viendo atrás, ¿verdad?, a disminuir el tiempo de servicio, lo cual equivalía a aumentar el número de unidades de transporte. Y así termina la historia. Bien, entonces estamos abiertos. Perdón, Daniel, ¿puedes volver un momentito al último árbol? No hay una relación después del número de camiones, es directamente la acción. Como causa del número de camiones. Bueno, simplemente aumentar el contrato. Es agrandar la flota. Porque Yo se tengo un asume par que de hay preguntas. restricción en contenedores, ¿no? Que la restricción está en los camiones, pero la capacidad disponible permanece en contenedores hasta un rango específico, ¿no? Dice Tienen la umbral. restricción del sistema para generar más dinero, Néstor. No, es el siguiente eslabón en la cadena de producción.
¿no? No, Sería pero ¿cuál es la el- restricción del sistema? La restricción del sistema es la que te impide generar más dinero, ¿cierto? correcto. ¿Y cuál es la restricción aquí? O sea, yo tengo varias preguntas. Número uno, ¿cuál es la ventaja competitiva que uno pretende ofrecer en mercado? Porque aquí hay un supuesto de que uno va a ir creciendo, pues, tiene una cantidad de llamadas y el porcentaje de éxito es X, por las razones que sean, está bien, pero que uno va llamando y va consiguiendo contratos a voluntad. ¿Por qué? Hay competidores. Entonces tiene que haber alguna ventaja competitiva. ¿Cuál es la ventaja competitiva? Yo alcancé a escuchar a Daniel decir que era dar un servicio muy rápido. ¿Eso satisface a quién? ¿Cuánto? O sea, yo entendí que habían dos segmentos y aquí no he visto ese análisis. Yo estoy muy crítico de este análisis, Daniel, por lo siguiente. O sea, por las Eso siguientes no cosas. déjame decirte que no es ninguna novedad. Ajá. Sorpresa, ninguna. Para alguien como yo, que he acostumbrado que en teoría de restricción las cosas tienen que ser simples, también ha cultivado una flojera con los análisis muy detallados. es porque, es porque uno se hace preguntas bien fundamentales. Y, y entonces dice, ¿dónde quiero tener la restricción? Esto es un negocio de servicios, ¿cierto, Jorge? No un negocio Esa, esa es una pregunta que amerita ser discutida. Si me permites, yo creo que Sí, lo que... Ahora, yo le suministré a Daniel los datos que en su momento el cliente sí, me facilitó, pero yo andaba de viaje, entonces él necesitaba muchos más datos para haber hecho una simulación más cercana a la realidad, ¿ya? Entonces, digamos, esa desviación proviene pero en este momento, la falta de información detallada. Lo otro es que la pregunta que hace Matías es absolutamente relevante en el sentido de, o por qué se hace una pregunta si esto es considerado manufactura o servicios, o bueno, ¿sí? Como los dos extremos. La verdad es porque en servicios, si bien son muy similares, tienes ciertas diferencias que hacen que manejar los dos sistemas contengan modos de operación distintos. ¿Sí? Entonces, esa es una pregunta que se viene haciendo mi cliente y últimamente él ha dicho que él es servicio. Yo le digo, ¿por qué? Si usted programa todos los días sus camiones, sus conductores, ¿dónde está proveyendo el servicio? Es que ese es el servicio. Bueno, ok, listo. ¿Cómo programa eso? Entonces, si me ¿cuál lo es la permite, diferencia fundamental, Jorge? ¿Cuál es la diferencia fundamental no sé, entre yo lo dejo manufactura y abierto, servicio? No, pero yo lo dejo abierto yo, porque es que yo tengo una definición muy simple para definir. la diferencia para mí en servicios son las colas, que son tiempo. En manufactura usted ve colas físicas, digámoslo así, son muy evidentes, ¿sí? Materiales, qué sé yo. En servicios usted no las ve. En servicios la cola son tiempos de procesamiento de las personas, de los recursos. Pero fíjate que en, en eso que acabas de decir, que yo estoy absolutamente de acuerdo, está la clave. En No, servicios, sí, dale. en servicios, el WIP, el WIP visible es tiempo de espera del cliente. En manufactura, el WIP es tiempo de espera del que observa un material. Sí, O sea, entonces, fíjense que con esas dos definiciones prácticas, la pregunta regresa al back to square one, o sea, este servicio
o manufactura? ¿Es un servicio o es manufactura? Porque cabe Absolutamente una servicio, dualidad ahí. ¿Ah? absolutamente servicio. Porque el cliente es el que está esperando o no a que tú le retires, o sea, a que primero le entregue el contenedor para que él empiece su operación donde mientras él no tenga el contenedor, no debería empezar su operación generadora de residuos. Porque Sí. si ese es el caso, de hecho lo hacen, porque no te pueden esperar eternamente, entonces dicen, esto empieza la construcción, o empieza la remodelación, o empieza lo que sea. Ajá. ¿Y qué es lo que hacen? Entonces tienen que ir botando pues, sus escombros en una esquina, Mm. hasta que llega el contenedor y ahora vamos llenando el contenedor, entonces es un trabajo extra que hay que hacer. Entonces es mucho mejor que esté Sí, el contenedor disponible antes de empezar, ¿cierto? O sea, que sea como un full kit. Entonces, ese es primer sí, tiempo de espera. Y segundo tiempo de espera es cuando uno ha llenado el contenedor, si es que lo ha llenado, eh, pues está esperando a que retire el contenedor. Entonces, depende de qué tan crítico sea el retiro del contenedor, el valor que uno le va a proveer al cliente de eh, la velocidad a la que le retira el contenedor. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo una remodelación en mi casa, yo no estoy construyendo una obra, estoy haciendo una remodelación, probablemente un solo contenedor de esos más o menos mediano o grande va a alcanzar de todas maneras para que quepa todo lo que yo tengo que botar. Y segundo hecho, eh, depende pues de las circunstancias, pero si es posible tener el contenedor en un lugar donde yo lo puedo tener una semana o 2 semanas sin que el municipio de la ciudad me pase una multa, yo no tengo ningún apuro especial que vengan a retirármelo. Ese es un caso, ¿no? Pues suponiendo ciertas condiciones que uno puede validar, entonces uno dice, la velocidad de retiro de contenedor no me va a dar un valor adicional. En cambio, si soy una constructora donde voy a tener una rotación de contenedores y que me da continuidad en la construcción, que me vaya rotando, que no vaya a tener un contenedor gigante de 257 toneladas para botar todos los residuos de la semana, ¿cierto? O sea, tengo que tener. Entonces, ahí sí, tal vez la velocidad te da un beneficio adicional, lo cual está generando o sea, dos ventajas basadas en dos necesidades totalmente distintas. Esas son mis primeras preguntas, digo, ¿cuál es, o sea, ok. si uno entiende cuál es el negocio de servicio, yo como restaurantes, como, y de hecho en los restaurantes hay segmentos. Está el restaurante de altísimo nivel y todo, que uno está dispuesto a esperar 2 años por la reserva. Eso, o sea, yo no estoy dispuesto, pero hay gente que está dispuesta porque hay restaurantes que tienen listas de espera de 2 años. Impresionante. El Bulli en Barcelona, no sé. Y luego tú llegas a restaurante y estás dispuesto a esperar media hora para que preparen los platos. Hay los restaurantes, olvídate de la espera. La cosa va fluyendo. Burger King, ¿no? Entonces, yo Ok, partiría todo mi análisis primero entendiendo el segmento, o sea, el mercado. Si hay ok, segmentos por necesidades. Y una vez que yo entiendo eso, entonces voy a entender qué es lo que tengo que proveer. Y basado en lo que tengo que proveer, es que dice más atrás. ok. Y básicamente, pues, no creo que sea necesario hacer tanta simulación inicial. Es, o sea, para mí era bastante obvio, porque yo te hice una pregunta a ti, Jorge. ¿Contenedores pequeños pueden ir 2 o 3 en un camión? Y me dijiste no.
Entonces, para mí era bastante obvio que lo que convenía era un solo tamaño, siempre y cuando no hubiera alguna restricción de espacio que el contenedor más grande uno no lo pudiera poner en la casa, porque puede irse en la casa. Entonces hay que tener pequeños para ese servicio. Y en segundo lugar, también se me ocurrió que cuando uno está haciendo pues su remodelación, su obrita en su casa, la verdad es que el costo por tonelada no es lo más relevante en la remodelación y uno está dispuesto a pagar probablemente el doble por tonelada de retiro de residuos, pues son muy pocas toneladas y da lo mismo, o sea, por ejemplo, una tarifa plana, pero en cambio la constructora ahí sí le interesa pues, el costo por tonelada. Entonces, el- en la parte de la explotación, yo eché mucho de menos cuánto era el throughput por unidad de restricción y no el throughput por tonelada. Hay pues, un análisis en teoría de restricciones eh, distinto, creo yo. Pues uno parte primero del mercado, entiende qué es lo que quiere construir y de ahí para atrás, entonces echa para atrás si quieres diseñar tu cadena. Y de todas maneras, en servicio, la restricción debería ser el cliente para que em, el, uno lo vaya, ¿cómo se llama? Atendiendo, o sea, a todo el mundo lo mejor posible. Porque si la restricción no hay cliente, el cliente va a esperar Ok, y va a negar servicio. bien. Esto que les voy a decir ahora va a sonar un tanto extraño. Esta es otra de las oportunidades en las que Matías y yo estamos de acuerdo. ¿En qué Nada que sentido ver, lo Jorge. digo? Nosotros hemos estado de acuerdo por como 20 años o 15, no Muchas sé. cosas, por supuesto, pero el punto me parece interesante y hay una claridad. Daniel Motu propio fue quien decidió modelar esto. No, yo estoy con Matías en el sentido de, mire, la realidad le muestra a usted fotos del sistema, ¿sí? Y usted las coge y las analiza y a partir de ahí es que usted, como Daniel lo propone en una de las diapositivas, es usted tiene que intervenir el sistema existente para mejorar el desempeño, ¿sí? Esa palabra de intervenir, no sé, me causa un poco de rasquiña a mí, sino es cómo puedo ayudar a que ese desempeño sea mejor. Entonces, esto me parece importante desde el punto de vista de números y de resultados, pero la mayoría de los negocios, en mi opinión, están construidos más a nivel de sistemas existentes, que es en donde nosotros entramos a tener gran evolución. Si me permiten, yo preparé unas diapositivas del sistema para que vean, y también, como dice Matías, a mí me gustan cosas simples, si no es que para poderle explicar que para que usted tiene que hacer esto o cambiar esto, usted tiene que hacer Madre Santa. Ahí se enreda uno, ¿sí? Entonces, ahí puedo compartir ya. No, no puedo compartir. Yo creo que sí. A Comparte. ver. Eh, está esto. Bueno, mientras Jorge Ya, encuentra el botón verde abajo. Ah, y ahí lo aquí está. encontraste. Bien. Ya, entonces miren, ahí están viendo, ¿qué están viendo? Ahí están viendo mi pantalla. Sí, sí. Ok, entonces, miren, este es el tipo de dumpsters, ¿sí? Ujú. Y este es el tipo de camiones. Este es de los dumpsters chiquitos, de los de 10 Ajá. yardas, ¿sí? Ujú. Y esa misma que está ahí es lo que se usa para botarlo en el botadero. Aquí en la parte de atrás tiene una puerta que se abre, Ujú. inclinan eso y lo botan en el botadero. Todo lo que Ajá. traiga el camión, ¿sí? Entonces, lo siguiente, esta es la información. Mire, aquí están los tres tipos de contenedores para que vean la proporción. Este es el de 10, el de 20 yardas y el de 30 yardas cúbicas. ¿Sí?
Esta es la información de los contenedores que tienen. Ellos tienen 2 locaciones de negocios separadas geográficamente, ¿sí? 213 en total de contenedores con su respectivo tamaño, 10, 20 y 30 yardas, ¿sí? El inventario que tienen en cada locación geográfica, esta suma es la misma de 213, ¿ok? En los otros recursos que tienen 7 camiones. Cada uno vale $165,000 aprox. Esa es la inversión. Una inversión total de 1.2 millones de dólares, grosso modo. ¿Sí? La capacidad promedio para cuando llegamos a analizar el sistema, esto fue lo que ellos me dijeron, ellos hacen 7 tareas por día por camión. ¿Sí? Pues, y obviamente esto supone que el camión tiene conductor. ¿Ya? Sí. Y el número de conductores a ese entonces tenían 5 conductores en total, 1 en la locación 1 y 4 en la locación 2. ¿Sí? Esa era la distribución. Esto es un tema para que las personas, esto está en la página de ellos, entienda qué es lo que es el volumen que les cabe en relación con pickups que usan mucho en Estados Unidos. Dice, esto equivale a 4 pickups en el platón, esto a 8 y esto a 12. ¿Ya? Pero esta foto también está en la página, entonces le da a ustedes a entender, el que necesita el de 30 yardas está generando una cantidad de desperdicios importantes. ¿Sí? Como bien lo decía Matías. Entonces, esto es una primera información. Este es el flujo natural del negocio, digamos, ¿sí? Aquí está las 2 locaciones, que para la mexicanada esa, en donde aquí hay un camión y un conductor, y aquí hay cuatro, bueno, hay más camiones que están parados y 4, y entonces ambos tienen dumpsters de todos los tamaños, 10, 20 y 30, en las cantidades que les mostré. Entonces, el negocio arranca en que me dicen, sí, yo quiero arrancar negocio. Entonces, la primera tarea es llevarlo desde el patio de ellos hasta el sitio del cliente y dejar el dumpster se deja en el sitio del cliente. Entonces, una primera cosa aquí que hay es costo totalmente variable, es el costo del combustible. ¿Sí? Que se convierte de costo por galón a costo por milla. Y no varía mucho realmente en lo que ellos... Este dato es 0.77 centavos por milla. ¿El costo totalmente variable de qué? De realizar la tarea. No es por tonelada, ¿sí? No, esta es la foto inicial, Matías. Este es el sistema cuando arrancamos a... Por eso, esta es la foto que la realidad nos presentaba. ¿Sí? Bien, entonces yo lo dejo en el sitio del cliente, el camión queda vacío y seguramente puedo ir o al sitio de otro cliente a recoger un camión, un dumpster, o regresarme al patio a recoger un dumpster vacío para llevarlo de nuevo de un cliente. Esas son las opciones ahí. Otro. Claro. Sí, y luego, ok, después me llaman y me toca ir a recogerlo. Entonces, si yo estoy en el patio, me toca ir a recogerlo, más millas, y de ahí recorro más millas para llevarlo al botadero, ¿sí? Millas. Aquí hay un costo por tonelada totalmente variable en el botadero, ¿sí? Por cada tonelada me cobran $60 si la memoria no me falla. Y ahí regreso, este ya está vacío, este contenedor, lo regreso a dejarlo botado o a descargarlo en el patio y seguir con mi tarea, ¿sí? Y en el mercado todos los clientes pagan por tonelada, ¿cierto? Ninguno paga por tonelada. Mucho. Estoy Pagar por hablando, tonelada es uno de los factores de la factura, ¿sí? o sea, en el mercado, si tú pues te hiciste una pequeña horita y quieres que te recojan, o sea, necesitas este servicio, ¿cuánto Te oí, dinero basado en qué? te oí todo entrecortado, pero creo que entendí. La Como, factura o el servicio está separado en 3 cosas hoy en día. Uno, ¿cuántos días va a tener el contenedor como renta? ¿Sí? El segundo es
un número mínimo de toneladas por el contenedor que yo le dejé allá. Si usted usó menos toneladas que esas, no me importa, yo ya le facturé las toneladas mínimas, ¿sí? O sea, usted ahí perdió. Y el último de los temas de factura es, yo le cobro por cada vez que voy a recoger. O sea, lo que ellos llaman el hauling, ¿ya? Esos tres factores son los que componen la factura del servicio completo, ¿ya? Pero en las toneladas tiene variación. Si usted echó más de las toneladas mínimas, yo le cobro un precio X por las toneladas adicionales que usted botó, ¿ya? Lo mismo en la renta. Si usted dijo que iba a tener el contenedor 7 días y se duró 14, yo le facturo por cada día que lo tuvo una tasa que usted la sabe anticipadamente. Ese es el modus operandi natural del mercado, incluyéndolos a ellos al momento que llegamos a hacer esto, ¿sí? Oye, nos está Y quedando muy entonces, poco tiempo, pero sí, a mí ya me salgo de aquí. se me Solo están les quiero ocurriendo mostrar. alguna idea de preguntar. ¿Ahora se escucha mejor o siguen recortados? Tiene algunas interrupciones para mí, no sé si. Bueno, lo Esto, siento. Dale. pero se compone, Matías. Esta es la herramienta de planeación que ellos usaban recién tuvimos. Ellos hacían este supuesto que está aquí abajo, ¿sí? Que la duración en promedio de las tareas de los camiones, sea cual fuere la tarea, sea de llevar el dumpster al sitio del cliente o recogerlo ahí, llevarlo al botadero o del botadero de regreso al patio, se tardaban 90 minutos. Esto producto en una estadística grande que ellos llevaban. Esta es la nueva herramienta. Aquí es donde están los cambios, como dice Matías. ¿Qué cosas vamos a hacer? Entonces, la primera cosa que yo les sugerí hacer, ellos planeaban todos los camiones todos los días. Me refiero, comenzaban a cargar un camión y luego el otro camión, pero no llevaban hasta el 100% el primer camión. Entonces ese fue el primer cambio sugerido, es coja y programe al 100% el primer camión con su respectivo buffer. Este último verdecito que está acá es el buffer de tiempo del día de cada camión, entendiendo que cada camión puede considerarse como un recurso independiente. No hay relación entre ellos, ¿sí? Entonces, cada uno se puede asumir como una planta, digamos, ¿sí? Aquí está, esto es un dato de la planeación, este es el Sí. modelo que yo les sugerí utilizar. Entonces, la práctica Pero actual te es... puedo preguntar una cosa respecto a eso. Adelante, ¿Por, sí. por qué estás considerando que es independiente? O sea, si a un camión le sobra tiempo en un día, ¿no puede hacer el trabajo que estaba programado para otro? Sí, sí, pero el modus operandi, Matías, es que tú arrancas el día y el camión tiene, digamos, todos estos colores que están aquí son las tareas planeadas por día para cada Yo camión. entiendo lo que está pasando hoy. Mi pregunta es si acaso una vez que uno le asignó una tarea en el papel a un camión, eso durante el día no, o sea, ponle que Sí, le sí, tiraron un misil a uno uno, de los camiones, ahora hay que repartir la carga, pues. claro, uno puede hacer la tarea del otro, sin duda, pero la Perfecto. independencia Entonces no son independientes, pues. son independientes. Mm, Porque ok. si tú tienes este libre aquí, equivale a que tú le des carga a este de una carga que este no pudo hacer, pero este la va a hacer independiente. ¿Sí? Tenemos Pero una está, definición distinta entonces de sí. independiente. Entonces, repito, la intervención del sistema fue a partir de lo de 1.5 horas, este es el nuevo modelo de planeación sugerido, en donde, mire, usted tiene que planear cuánto dura cada tarea que va a hacer el camión basado en un driver que pusimos ahí, que eran las millas que tenía que recorrer, que en Estados Unidos los camiones andan muy cercanos a las 55 millas por hora en promedio, ¿ya? Como para tener eso. Y entonces en la planeación le incluimos
cuántas millas va a recorrer y cuánto tiempo de espera estiman ellos tener en el sitio. Hay veces que llega y el contenedor no está libre, entonces tienen que esperar y bueno, qué sé yo. Y al final, estimaron un buffer inicial de 20% de todas las tareas del día, que es el que aparece aquí como 1.52 arriba. Aquí están los camiones, etcétera. Este es el primer cambio, de cambiar de decir que era 1.5 horas o 90 minutos a cuál es la duración exacta, más un buffer que amortigüe la variabilidad de las tareas en el día. ¿Sí? Entonces, y eso para cada camión. El segundo cambio sugerido fue, coja el primer camión y llénelo hasta cumplir el total del horario del día. Después siga con el siguiente camión, asígnele tareas hasta llenar el horario. Si al final 2 o un camión quedan quietos en el patio de la planta, quietos, eso es capacidad disponible. Eso les dio una ventaja de entender su propio sistema gigante. En el único donde no hay camiones quietos es en esta locación, que es la segunda locación donde hay solo un camión, solo un conductor. ¿Ok? Esto ya está funcionando, o sea, tú hiciste una Sí, intervención. esto es funcionando. actual. Esto es actual. Ya han mejorado. Sí, sí, sí. O sea, Bueno, pasar, pues, veo oportunidades de mejorarlo todavía más, pero eso será para un siguiente capítulo, porque en este momento ya se nos acabó el tiempo de hoy. bueno, Está súper interesante analizar este caso porque uno puede ver un contraste entre un análisis súper detallado de cada recurso y todo, y surge un montón de preguntas, pero luego veo el análisis que haces tú, que hiciste y que le dijiste, mire, vea mejor como un todo las cosas y se trata de tener un solo amortiguador para todo el sistema. Y ahí es donde yo te digo que podrían mejorar todavía más, pues yo no veo ninguna razón por la cual tengas que programarle lo que va a hacer en 2 horas más a ningún camión. Tú puedes tener un programa de tareas y que se vayan haciendo en la medida que tengas recursos. Y listo. sí, 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 pero recuerda la particularidad que cuando la planeación tiene que ver con la secuencia de las tareas. ¿En qué sentido? Yo salgo con un contenedor naturalmente primera hora de la mañana, digamos, y siempre la primera tarea es ir a llevar ese contenedor al sitio Pero de un cliente, sea, no sea podemos para... ahora, porque de verdad me tengo que ir en Bueno, 2 minutos, pero bien, para que cerremos, entonces el próximo jueves nos hace una recapitulación en 5 minutos de donde quedamos hoy, si quiere, y entonces, y yo pues pensaré un poquito más en la semana, pero tengo una buena idea porque ya vengo de otro análisis que hemos hecho con concreto, por ejemplo, hormigones. Y, y es bien interesante cómo le cambia el flujo, porque lo importante aquí es que cuando uno dice, esto es para mí, principio general, cuando uno dice, tengo un plan, ese plan debe servir para controlar la ejecución. sí, Si el plan no sirve para controlar la ejecución, no sirve para nada. tal cual. Cuando a mí me dicen, he tenido que reprogramar, eso quiere decir que abandoné mi plan anterior y ahora me hice uno nuevo. Y eso significa que perdí el control. Por lo tanto, solamente va a ser efectivo un plan que no cambia. Entonces, depende en Ok. qué término uno hace el plan, está sujeto a frecuentes cambios o no. Próximo jueves. Sí, Ahora yo, sí, yo repito lo mismo. Si sigue siendo del interés del grupo seguir ahondando no, pero si es en este tema,
Es un tema muy particular, pero que ilustra principios generales. Bien, Bueno, chévere. están extremadamente técnicas las conversaciones, pero yo creo que igual entretenidas. Muchas Sí. gracias. Nos vemos Bueno, Ok, muchas próxima gracias. semana. Hasta la Excelente semana próxima. para todos. chao, chao. Adiós.